¿Cuánto tiempo crees que podrás actuar tan altiva y poderosa siendo una mujer infértil? Solo sal ahora. ¿Cuánto tiempo piensas hacer esperar a mi amada mujer? Fue hace unas semanas cuando mi esposo confesó tener una amante y un hijo escondido en mí. Mi suegra, ansiosa por vivir con su nieto lo antes posible, me instó a divorciarme. Mi esposo e irme. Aunque acepté divorciarme, pedí algo de tiempo porque necesitaba encontrar un nuevo lugar para vivir. Por supuesto que fue una discusión basado en la premisa del divorcio, por lo que mi esposo aceptó a regañadientes. Le expliqué que pensaba que a una segunda esposa no le agradarían los rastros de la esposa anterior, así. Quería limpiar antes de irme y le pregunté si podía pasar un poco de tiempo afuera antes de regresar. Alentado por mi declaración firme de que definitivamente me iría al final del día, mi esposo y su madre aceptaron mi pedido y se fueron de la casa unas horas después. Yo también salí de la casa para no que enfrentarme a mi esposo o a mi suegra. Cuando mi esposo regresó y vio el estado de la casa, entró en pánico y me llamó sin parar. Mi esposo y mi suegra me confrontaron acerca de mis afirmaciones que condujeron a la revelación de una verdad increíble antes y después de casarme. Tengo años y amaba mi trabajo. Es un trabajo muy gratificante y mi salario refleja el trabajo que hago en la empresa para la que trabajo. Tiene muchas jefas y gerentes y brindan un excelente apoyo para regresar al trabajo después de la licencia de maternidad, por lo que la mitad de los empleados están mujeres. Cuando cumplí 30, mi esposo vino a trabajar para nuestra empresa como trabajador temporal. Lo asignaron a mi equipo y ha estado trabajando duro conmigo en los buenos y en los malos momentos. Se fijó en mi esposo y comenzó a considerar el matrimonio porque sentía la misma pasión por su trabajo. Al igual que yo, también tenía una actitud positiva. El avance de la mujer en la sociedad. Con él sentí que incluso si me casaba podría continuar con mi amado trabajo, pero mi esposo es más joven que yo y también es un trabajador temporal. Trabajo temporal significa que si el contrato no se renueva hay que buscar una nueva asignación desde cero y es difícil llamarlo estable. Además, no hay garantía si algo sale mal y pensando en el futuro había demasiados riesgos para formar una familia. Naturalmente había fuerza oposición de quienes nos rodeaban, especialmente de mis padres, quienes se aferraban a la anticuada creencia de que los hombres deberían ser responsables de mantener a sus familias, mientras que aceptaban de mala gana yo pudiera continuar trabajando. Insistían en que los hombres debían soportar la carga financiera de mantener el hogar que yo tenía. Me vi obligado a prometer que nunca confiaría en mis padres bajo ninguna circunstancia y de alguna manera logré persuadir a mi esposo para que se casara conmigo y ahora mi esposo, mi suegra y yo vivimos como una familia de 3 antes de casarnos, mi esposo y mi suegra. Vivían juntos en un apartamento. Mi marido estaba muy preocupado por dejar sola a su madre. Además, como no era una vivienda pública, era difícil para un desempleado y una suegra anciana conseguir un contrato de alquiler. Cuando conocí a mi marido, mi suegro ya había fallecido. Parece que mi suegra de alguna manera se las arreglaba para vivir de la herencia que le dejó mi suegro. Parece que ella pudo continuar el contrato prometiendo seguir viviendo con mí. Mi esposo vivía en el apartamento donde residían los dos. También era una opción, pero era muy estrecho e incómodo. Fuera solo mi esposo, podría haber venido a vivir al condominio donde resido, ya que habría habido suficiente espacio. Trabajador contratado. Mi esposo tenía limitaciones en el monto del alquiler que podía pagar y habría sido difícil encontrar un lugar donde pudiéramos vivir los 3 a menos que estuviera a mi nombre, incluso si viviéramos separados de mi suegra. Tendría que manejar su contrato de alquiler y considerando que vivir juntos los 3 me parecía la mejor opción, así que acepté vivir con mi suegra. Cuando llegó el momento de firmar el contrato del condominio le pedí si sería posible incluso si mi esposo fuera un trabajador subcontratado, pero me dijeron que sería más fácil si yo, un ingreso estable, firmara el contrato. En el caso de mi esposo, pidieron varias condiciones, como proporcionar 2 personas que no fueran parientes que no me gustan. Cosas a mitad de camino no se lo impondría a los demás, pero no puedo aceptar sin una sensación de logro que lo hice correctamente dentro de mí mismo mientras soy él. Está casado y gana afuera para mantener económicamente a la familia. Descuido las tareas domésticas. Me levanto más temprano que nadie para preparar el desayuno y el almuerzo para mi suegra y lavo la ropa antes de ir a trabajar, incluso cuando tengo que trabajar hasta tarde.
Paso por la tienda de camino a casa para comprar alimentos y trata de preparar la cena lo más posible. Al verme así, mi suegra a menudo me elogia diciendo lo afortunada que es de tener una nuera tan capaz. Han pasado 6 meses desde que nos casamos, mi esposo todavía tiene contrato trabajador. Como siempre, cuando nos estábamos casando, mi padre le preguntó si podía convertirse en empleado de completo dentro de 6 meses. Mi esposo dijo una vez que definitivamente lo lograré y mi padre aceptó de mala gana. Que han pasado aproximadamente 6 meses desde esa promesa, pero ¿lo estás haciendo? Eventualmente me convertiré en un empleado de tiempo completo, pero tu padre ni siquiera se ha puesto en contacto conmigo una vez desde que nos. Las promesas no tienen sentido, ¿no? Así es como funciona. Estaba dentro de mis expectativas. Al final, las promesas verbales a menudo resultan. De esta manera he llegado a pensar que es mejor para él al menos trabajar como empleado contratado que simplemente holgazanear en casa. No es hora de que empieces a contribuir a nuestros gastos de. Aunque sea un poco. No puedo permitírselo porque buscar trabajo es caro. Además, ¿no dijo mamá que ha estado cubriendo nuestros gastos de manutención con la herencia de papá? ¿Qué es una novedad para mí? Ni mi esposo ni mi suegra me han dado ningún gasto de manutención. Después de investigar más a fondo, me enteré de que mi esposo no había estado buscando trabajo activamente en absoluto, sino que usó todo el dinero que recibió como dinero de bolsillo para gastarlo en lo que quisiera. En cuanto a que mi suegra cubriera nuestros gastos de manutención con la herencia de mi suegro, al parecer ella lo estaba usando para sus propias actividades de ocio. Al que mi esposo. Supongo que cuando mi esposo notó que la herencia de su padre estaba menguando, confrontó a mi suegra, quien probablemente dijo que me estaba dando el dinero como gastos de manutención para ocultar sus hábitos de gasto. Ser mantenido en la oscuridad y utilizado como un peón es frustrante, pero decidí que era mejor evitar confrontación y dejar que las cosas estuvieran funcionando. Esta situación continuó por un tiempo y antes de darme cuenta habían pasado varios años desde que nos casamos. Durante este tiempo me ascendieron y recibí aumentos salariales, convirtiéndose cada vez más en el sostén de la familia. Se volvió natural para mí asumir todos los gastos de manutención cuando 30 años. Comencé a pensar que si quería tener hijos ahora era el momento. Considerando mi progreso profesional, tomarme un tiempo libre por licencia de maternidad no sería un problema en absoluto. Sin embargo, no podía discutir esto con mi esposo porque a menudo llegaba tarde a casa y no podíamos encontrar el momento adecuado para hablar de. Por supuesto, ha pasado tanto tiempo desde que tuvimos intimidad que ni siquiera puedo molestarme en contar cuánto tiempo ha pasado. En medio de esto mi suegra comenzó a tratarme cada vez con más dureza. Cuando me vas a mostrar la cara, mi nieto, no estás embarazada con esa figura. Recientemente al ver mi figura regordeta mi suegra pensó que finalmente estaba embarazada y estaba feliz, pero cuando se enteró que era solo aumento de peso su actitud cambió. Tú solo subiste de peso debido a tu buen apetito. No me juegues una mala pasada, me tienes entusiasmado por nada, tienes infertilidad y esa figura, eres solo una esposa gorda e inútil. Siempre he tenido a comer en exceso cuando estoy estresado. Durante el examen trimestral en los días escolares, mientras mis amigos estaban perdiendo peso debido a los nervios, yo estaba engordando últimamente con la tensión en mi relación con mi esposo. Mi apetito ha aumentado. Una esposa gorda como tú es vergonzoso. Si eres infértil, sé infértil y deja de fingir tu figura engañosa. A pesar de mis ingresos que sustentaban nuestro sustento, mi suegra comenzó a reprenderme como una esposa inútil. Cuando mi esposo no estaba presente durante la cena me pesaban antes y después de las comidas. Si la báscula no mostraba mantenimiento o pérdida de peso, me verían obligada para reducir mis porciones o, en peor de los casos, me quitarían la cena casera preparada con mi propio dinero. El estrés siguió aumentando y me encontré consumiendo más bocadillos entre el trabajo, empeorando mi condición física. Y un día mi esposo, que rara vez llegaba temprano a casa, de repente anunció el divorcio. ¿Qué quieres decir con divorcio? Tengo un hijo con alguien. Quien realmente amo, nació el año pasado. Mi esposo tuvo una aventura y tiene un hijo que quiere reconocer con su amante, incluso con una noticia tan repentina. No estaba seguro de cómo responder. Entonces mi madre. Mi suegra salió de su habitación. Así que finalmente le dijiste a tu inútil esposa: he estado esperando por siempre, apúrate.
Divórciate de ella para que podamos darle la bienvenida al nieto que mi suegra exigió. Me divorcio y me voy de casa. ¿Qué esposa tan despistada eres? ¿No te diste cuenta del asunto de tu marido? Cuando un hombre llega tarde a casa todas las noches es porque te está engañando. ¿Lo sabías? Suegra, por supuesto, ya conocí. Nieto, un niño tan dulce, su amante, además, mi madre. Mi suegro dijo esto. Mi esposo nunca hizo esfuerzos serios para convertirse en un empleado de tiempo completo para mí, pero ha buscado diligentemente una empresa que lo contrataría a tiempo completo para formar una familia con su amante. Parece que mi esposo pronto será empleado como empleado de tiempo completo. Mi hijo nunca tuvo interés en mujeres mayores. Se casó contigo por curiosidad, pero siempre se quejaba de que tener una esposa mayor era difícil. Sabía que me resentiría si le sermoneaba, así que hice lo mejor que pude para evitar eso. Tanto como fuera posible, si fingiera no darme cuenta y si todo la casa transcurriera sin problemas, entonces pensé que estaría bien, pero este es el resultado. Si hubiera estado más involucrada en el trabajo de mi esposo y todo hubiera terminado igual, entonces debería haberlo hecho. No he soportado el estrés de reprimirme con el corazón apesadumbrado. Acepté el divorcio que me propuso mi marido. Parecía una pérdida de quedarme con alguien que no estaba comprometido. Acepto el divorcio, pero ¿podrías esperar un rato? ¿Quieres prepararte para irte y buscar un nuevo lugar? No está tan bien si te echamos de inmediato. Podríamos terminar pareciendo los malos. A pesar de que ya cometió adulterio, pensé que ya era el malo, pero sin profundizar en eso expresé gratitud. La indulgente decisión de mi esposo, al igual que antes de continuar viviendo en el apartamento. Sin embargo, hubo un giro repentino de los acontecimientos el domingo de la tercera semana desde que mi esposo me contó sobre el divorcio. Trajo a su amante a nuestra casa. ¿Por cuánto tiempo planeas quedarte aquí con tu habilidad para el trabajo tan bien? Deberías poder encontrar un lugar para quedarte en un día aprovechando nuestro silencio. Eres bastante audaz. Eso es exactamente. No has cumplido con ninguno de tus deberes como esposa, así que apúrate y sal tarde o temprano, siendo presionada como si esto estuviera dentro de mis expectativas. Solo necesitaba un día más, así que solicité. Una nueva esposa vendrá a esta casa, ¿no? Quiero borrar por completo cualquier rastro que tenga. Lo he dejado atrás. A ti tampoco te gustaría, ¿cierto? Busqué el acuerdo de la amante que estaba al lado de mi esposo. La amante estuvo de acuerdo, naturalmente, diciendo que el ritmo debería ser más limpio, tal como cuando se asentí de acuerdo con la declaración de la amante. ¿Qué tal? Pasar un tiempo significativo en un hotel por solo un día con nosotros tres. Cubriré los gastos inmediatamente. Reservé una habitación de hotel desde mi teléfono después de informarles que el pago se había realizado. Mi esposo y la amante se fueron sin ninguna objeción. Sin embargo, suegra enfatizó casi como un tiro de despedida: asegúrate de que te hayas ido para cuando regresemos. Fiel a mi promesa con los tres, salí del apartamento esa noche. Decidí quedarme en un hotel diferente al anterior, reservado para los tres. Después de cenar en el hotel y regresar a la habitación para relajarme, encendí mi teléfono. Había sido apagado en ese momento. El tono de llamada comenzó a sonar a todo volumen ya que no había quitado a mi esposo y a mi suegra. Por mis contactos era obvio quién era la persona que llamaba. Las llamadas llegaban alternando entre mi suegra y mi esposo con una sensación de temor sobre lo que podrían. Las llamadas. Dudaba en responder. No quería escuchar a mí la molesta voz regañona de mi suegra o el tono insolente de mi marido, pero si los ignoraba no tenía idea de qué harían esos tres a continuación. De mala gana contesté el teléfono y mi marido inmediatamente gritó: ¿qué diablos has hecho? Llegué a casa todos. Muebles. Los muebles ya no estaban. Devuelve todos los muebles robados inmediatamente. Ladrón robado, ladrón de muebles. Quería gritarles que fui yo quien compró todos los muebles y que no habían aportado ni un centavo, pero sabía que emocionarme sería una pérdida, así que reprimí mis sentimientos. Hice un esfuerzo por mantener la compostura y con calma les la verdad. El contrato de alquiler del apartamento también se rescindió, así que por favor desocupe antes de fin de este mes. ¿Quién le dio el derecho de rescindirlo?
Sí, eso es correcto para finales de este mes, ¿no es que mañana? Además, se quejaron de que a pesar de dejarme quedarme durante 3 semanas, no mostré gratitud. Exigí que pagara la lujosa estadía en el hotel hoy, la estadía en el hotel fue obra suya y yo. No tuvo nada que ver, solo pagué la habitación del hotel, me insultaron llamándome tacaña, esposa desalmada y demás. Como no tenía sentido escuchar tales insultos, colgué y bloqueé sus números. Al día siguiente, cuando terminé de trabajar, salí de la oficina, mi suegra y mi esposo me estaban esperando afuera, aparentemente habían presionado a la compañía para que me hiciera ir, sin embargo, el empleado que contestó el teléfono se había abstenido de conectarme y me dijo que estaba en una reunión, que era simplemente porque tuve reuniones y discusiones consecutivas con clientes durante el día. No fue una evasión intencional, sin embargo, mi suegra y mi esposo creyeron erróneamente que la compañía deliberadamente les impidió comunicarse conmigo, así que esperaron para atraparme después del trabajo. Finalmente te atrapamos. No te vas a escapar ahora, explícate, devuelve los muebles que te llevaste. En respuesta, le expliqué que ya que me iba a mudar, esa casa era natural para mí llevarme mis pertenencias. Sin embargo, los dos fruncieron el ceño y inclinaron sus cabezas confundidos. Tenía el contrato de alquiler de ese apartamento a mi nombre y yo era quien pagaba el alquiler. Además, seleccioné personalmente y pagué en su totalidad todos los muebles. No es natural para mí llevar mis pertenencias conmigo. Luego el esposo de repente sacó a relucir el concepto de préstamo para uso como si lo hubiera investigado en alguna parte. Argumentó que aunque yo era el inquilino de la habitación ya que convivía con mi suegra incapaz y mi esposo, era como si se los hubiera prestado. Los muebles gratis parecía que estaban interpretando cosas bastante favorablemente para ellos mismos. Les dije que si querían seguir con asuntos legales estaba dispuesto a pelear con la ayuda de un profesional. También pregunté si había gente que ni siquiera podía manejarlo. Sus propias vidas podrían permitirse el lujo de contratar a un abogado. Si tuvieran esa cantidad de dinero, sería mejor gastarlo en renunciar apartamento, independientemente de que de ahora en adelante serían mi esposo y mi suegra quienes pagarían el alquiler, pero pueden hacerlo, permitirse seguir pagando el alquiler de ese apartamento todos los meses como empleado contratado. Además, el alquiler no coincide con sus ingresos, por lo que dudo que pueda renunciar al contrato de arrendamiento. El apartamento que habíamos estado también tenía unidades de condominio disponibles para la compra. Con una cierta cantidad de ahorros debería haber sido posible comprar uno. Agregué que también dependía de cuánta herencia le quedaba a mi suegra de mi suegro y luego intenté irme, pero mi esposo me bloqueó el camino y me impidió irme. Siempre me haces el ridículo. Es lo que me molesta de ti. Además, mi esposo se jactaba de que, como pronto se convertiría en empleado de tiempo completo, renovar el contrato de arrendamiento del departamento o comprar un condominio no sería un problema. Él todavía no sabía la verdad. Como acto final de bondad sugerí que continuáramos la conversación en otro lado y escolté a ambos a un taxi y nos dirigimos a la casa de la hermana de mi difunto suegro. Mi tía política era muy persona estricta que despreciaba a quienes se desviaban del camino correcto o buscaban vivir una vida fácil, ya que mi suegra y mi esposo tendían a inclinarse por querer una vida fácil y eran, ante sus deseos siempre habían encontrado el de mi tía política. El rigor me irritaba y tenía una fuerte aversión hacia ella. Cuando me casé con un hombre más joven con ingresos inestables, mi tía fue quien simpatizó conmigo y ocasionalmente profundizó nuestra amistad. En ese contexto supe que cuando enviaron a mi esposo a la empresa donde mi trabajó junto con mi suegra, él había pedido ser contratado como empleado de tiempo completo, pero se le negó. Mi tía ocupaba un puesto alto en la empresa, que era una corporación muy conocida de la que la mayoría de la gente había oído hablar. Esta conversación tuvo lugar después de nuestro matrimonio. Me sorprendí cuando me lo contó porque yo no estaba al tanto de la situación. Cuando le pregunté por qué no lo contrataron, la razón era obvia. Así que fue un momento en el que me resigné al hecho de que mi esposo, las posibilidades de convertirme en empleado de tiempo completo eran escasas. Cuando escuché que mi esposo casi fue como empleado de tiempo completo porque quería volver a casarse con su amante, me sentí aliviada y sorprendida, pero resultó ser diferente. Mi esposo había sido buscar trabajo usando el nombre de mi tía sin que ella lo supiera. Por supuesto, ni mi tía ni yo lo sabíamos. Salió a la luz cuando mi esposo usó el nombre
mi tía para solicitar un trabajo en una empresa con la que ella tenía una relación personal y profesional de larga data. Al enterarse de esta información, mi tía se preocupó por el comportamiento de mi esposo y llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre su conducta. Como resultado, los viejos malos hábitos de mi esposo persistieron y empeoraron a medida que crecía cuando lo enviaron a la empresa donde trabajó. Lo vi a menudo. Él trabajaba diligentemente, su aspiración de convertirse algún día en un empleado de tiempo completo no parecía una mentira. Sin embargo, antes de que lo enviaran a mi empresa, le cancelaron sus contratos varias veces debido a su mala actitud en trabajo. Incluso hubo momentos en que sus contratos fueron cancelados. Rescindido en un día. Parece que ser enviado a mi empresa era su última oportunidad. Si no podía trabajar sin causar problemas hasta el final del contrato, lo habrían eliminado del registro de despacho. El periodo en el que trabajó conmigo fue diligente y debería haber dado a una renovación del contrato. Sin embargo, tal vez le resultó difícil trabajar bajo la supervisión de su esposa, por lo que decidió no renovar el contrato. Solía decir que quería adquirir varias experiencias antes de convertirse en un empleado de tiempo completo debido a su buen desempeño en su momento. Parece que lo enviaron a la empresa donde trabaja mi tía. Fue en el transcurso de esta investigación que se descubrió que mi esposo tenía una amante sabiendo del niño entre los dos y que mi madre, mis suegros también lo sabían. Mi tía parecía haber estado profundamente preocupada. Sin embargo, ella creía que yo tenía derecho a saberlo, así que me informó de todo. Lo que yo sabía que mi esposo tomaría alguna medida tarde o temprano. Nunca lo esperé. Sin embargo, desde que mi tía me informó que me había estado preparando gradualmente para el divorcio, me sentí aliviado de que ella finalmente hablara sobre el secreto que mi tía le contó a la empresa donde mi esposo se jactaba de convertirse un empleado de tiempo completo. De sus fechorías, ella se lo hizo saber a alguien con quien tenía conexiones tanto personales como profesionales, dejando la decisión final en sus manos. Sin embargo, solicitó seriamente que si decidían no cambiar la decisión de contratarlo, al menos deberían evitar contratarlo. Según su recomendación, debido a su relación, el departamento de humanos de la empresa donde se suponía que trabajaba mi esposo tenía la política de no interferir en asuntos privados, por lo que le comunicaron a mi tía que mientras él cumpliera con sus responsabilidades laborales no lo harían reenviar la oferta. Sin embargo, después de realizar su propia investigación sobre el comportamiento de mi esposo, incluida la controversia divorcio conmigo, decidieron reenviar la oferta e informaron a mi hormiga de su decisión. Normalmente, una oferta no sería rescindida debido al divorcio. En el caso de mi esposo, fue el detalles del divorcio que llevó a la rescisión de la oferta. Ojalá hubiera sido yo quien sugirió el divorcio después de haber sido engañado, pero en cambio, el que engañó quien propuso el divorcio. Y para empeorar las cosas, todo resultó que yo era el uno pagando todo, incluidos los gastos de manutención. Mi tía le dijo a mi esposo que debería esperar un aviso de cancelación en cualquier momento. Si tan solo me hubieras contratado, nada de este lío habría sucedido. Mi esposo comenzó gritar culpando a mi tía por todo. En respuesta, mi tía le dije que mientras siguiera culpando a los demás, conseguir un trabajo era solo una quimera. Incapaz de ganarle a mi tía, sin importar lo que dijera, mi esposo se quedó en silencio aprovechando la oportunidad. Le dije a mi esposo, le pediré una compensación. Su infidelidad después de informarles que discutiríamos los asuntos a través de abogados. De ahora en adelante mi esposo y mi suegra fueron expulsados de la casa de mi tía para evitar que vieran que estaban adquiriendo conocimientos de Internet. Decidí mantener registros escritos de todas las interacciones con mi esposo y mi suegra. Además, sería útil alguien con conocimientos de derecho me ayudara. No estoy seguro de si mi esposo puede permitirse el lujo de contratar a un abogado de su lado. Al día siguiente, fiel a la palabra de mi tía, parecía que mi esposo recibió el aviso de cancelación. Escuché que mi esposo estaba bastante decepcionado al descubrir que no era solo amenaza vacía. Al final, mi esposo siguió siendo un trabajador despachado y aparentemente se volvió a casar con su amante. La noticia de la mala conducta de mi esposo se ha extendido y él está teniendo. Es difícil encontrar una nueva asignación de despacho. Es como si dijeran que cosechas lo que siembras, o tal vez son solo
Dado que es el resultado del pensamiento ingenuo de mi esposo, no hay lugar para la simpatía con el magro salario de mi esposo, ni siquiera podía alquilar un piso decente. Apartamento, por lo que parece que su amante, que ganaba más con su trabajo nocturno, tuvo que intervenir. Parece que tuvieron dificultades para alquilar un lugar debido la naturaleza de su trabajo nocturno, pero de alguna manera lograron alquilar un apartamento a su nombre. Mi esposo habla de mudarse a un lugar mejor. Pagar la asignación de despacho y un apartamento más grande, pero parece que nunca se materializa y las quejas de su amante no dejan de hacer que se sienta avergonzado de vivir. Una habitación estrecha y sin privacidad para una familia de 4. La amante de mi marido a menudo se queda fuera debido a sus compromisos sociales. La suegra que cuida a los niños ha comenzado a preguntarse por qué sus nietos no se parecen a mi esposo o su amante a medida que crecen. Reuniendo la poca herencia. Dejó mi suegro, contratamos a un investigador privado para que investigara. La amante de mi esposo y lo que encontramos fue impactante, ella tenía otro hombre a su lado mientras salía con mi esposo, este hombre estaba casado y parece que la amante no le dijo que estaba embarazada al ver a mi esposo quejarse de su matrimonio. La amante lo vio como un blanco fácil y hizo pasar a su hijo por suyo. Mi suegra confrontó a la amante con la evidencia y la amante se enfureció causando una gran escena con mi esposo. Era innegable que el hijo de la amante tenía un parecido sorprendente con el hombre casado, ¿quién crees que está apoyando? ¿Lamentable excusa de una vida sin mí? Estarías luchando para poner comida en la mesa mañana. Me voy. No soporto más esta vida empobrecida. Puedes sufrir y morir de hambre por todo. Cuidado, es demasiado tarde para que te des cuenta de mi valor más tarde. La amante se fue con su hijo a la casa de sus. En la casa de los padres de la amante, derramaron amor y brindaron amplia educación para el niño reconociendo la inocencia del niño, pero fueron extremadamente fríos con la amante que había regresado después de causar tantos estragos con su aventura sin un lugar donde quedarse, la echaron si no podía pagar ni siquiera una pequeña cantidad para gastos de manutención, por lo que terminó viviendo en una tienda de campaña en mal estado instalada en una esquina del patio, la amante promiscua. Se me prohibió entretener a clientes masculinos. Ahora lucha con trabajos ocasionales mal pagados que quedaron atrás. Mi esposo y mi suegra rápidamente cayeron en dificultades financieras, no podían pagar el alquiler. Los públicos fueron cortados por falta de pago y tenían dificultades para conseguir comida a la mesa. Mi suegra también tuvo que empezar a trabajar. Mi marido sigue siendo un trabajador subcontratado y sus viejos malos hábitos resurgieron, lo que le llevó a frecuentes rescisiones de contrato. Además de recibir una compensación de mi marido, el proceso de invalidación de su hijo está en curso, pero parece estar estancado por conflictos con la amante. Reconocida por mi desempeño y disfrutar de newfound freedom como mujer soltera, se habló de un traslado. Una de las subsidiarias me ofreció la oportunidad de asumir el rol de jefa de departamento en un nuevo departamento. Se estaban estableciendo y acepté fácilmente por la oportunidad. Acepté el desafío y trabajé duro durante aproximadamente 5 años. Desarrollé una buena relación con uno de mis colegas que también era parte del proyecto y nos casamos un año después, bendecidos con hijos. Poco después el proyecto fue un gran éxito y se lo confié a un sucesor confiable. Ahora estoy disfrutando al máximo. Posibilidades.